Bienvenidos compañeros y compañeras a una nueva edición de entrevista aquí en el canal de periodismo alternativo La Pirenaica. Como sabéis, en este espacio tratamos de mostrar realidades que muchas veces desde los medios occidentales pues se manipulan, se mienten o directamente se ignoran por completo. Y con ello contamos con compañeros, amigos y amigas de todas las partes del planeta que son expertos de diferentes temas y nos explican pues, sus realidades, sus vivencias, y con ello pretendemos hacer, aportar nuestro granito de arena a conocer una realidad que en muchos casos se manipula, como decíamos al principio. Hoy con nosotros tenemos al compañero Camilo Soares, el cual es sociólogo. Es además docente y político, fundador del partido Movimiento al Socialismo y exministro de Preparación para la Emergencia de Paraguay. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Camilo. Es un placer tenerte. No, el placer es mío, Albert. Muchas gracias por permitirme ser parte del espacio que estás construyendo con mucho esfuerzo militante, mucha convicción y también mucha fortaleza, teniendo en cuenta lo que vos estabas describiendo en la censura que hay por parte de los medios occidentales de informaciones de carácter alternativo. La brutalidad que es que el régimen occidental, que se precia de ser liberal, de la libertad de expresión, apenas ha empezado el conflicto entre Rusia y Ucrania, ya sin ningún tipo de disimulo, censuró directamente cualquier tipo de información. Primero que estén vinculadas al Estado ruso y posteriormente cualquier tipo de canal informativo que intente transmitir una versión diferente a la que en Occidente se transmite. O sea que, digo, yo siempre decía, una de las grandes incoherencias de Occidente es que dice, defendemos la libertad de expresión y aquí tenemos que permitir todo tipo de expresiones. Sin embargo, acusó de órganos de propaganda y canales de propaganda a medios de comunicación que confrontan con la visión oficial de Occidente. Entonces, para mí es un placer, un gusto compartir contigo este espacio. El placer es nuestro. Y sí, es muy cierto de que al final es la hipocresía, ¿no? Ese doble juego, o sea, para quien ostenta el poder puede llamar medios alternativos, libertad de prensa, etcétera, pero para aquel que no lo tiene o aquel que contrarresta esas informaciones o esa realidad, entonces no, entonces ya es manipulación, ya es propaganda, etcétera. Es un juego sucio, ¿no? Yo quería empezar a preguntarte, siempre me gusta, lo digo muy a menudo, hablar de temas históricos, ¿no? Y para que la gente desde casa pues pueda entender un poco más al entrevistado, ¿no?, que tenemos hoy. Y yo quería preguntarte, Camilo, ¿cómo fue ese proceso de la creación del partido político Movimiento al Socialismo en tu patria, en el Paraguay? ¿Y por qué surge esa necesidad de crear ese partido? No había en aquel entonces otros partidos que podrían corresponder un poco a esas ideas. Explícanos un poco porque creo que será bastante interesante. Bueno, Paraguay empieza a transitar lo que se conoce como una democracia formal en el año 1989 con el golpe de Estado que termina de derrocar a la dictadura militar de Alfredo Stroessner, que fue del año 1954 al año 1989. La dictadura de Alfredo Stroessner, que fue una de las más longevas de América Latina, estaba inscrita dentro de esa corriente de la doctrina de la seguridad nacional, en la que los Estados Unidos de Norteamérica, después de la Segunda Guerra Mundial, establecen América Latina como un área de influencia directa de los intereses norteamericanos. Y la dictadura militar de Alfredo Stroessner se montó en base a esa persecución contra todo aquello que podría llegar a ser una amenaza comunista. En el 54, cuando asciende Stroessner al poder, todavía en la región se estaba bajo esa efervescencia política impulsada por el crecimiento de movimientos populares, de liberación nacional, etcétera. Y fue muy adelantada esa dictadura militar de Alfredo Stroessner con relación a las dictaduras que se dieron en la Argentina, Brasil, Uruguay, que son nuestros países de la región,
pero se montó sobre esa doctrina de la seguridad nacional donde el enemigo ya no era un país extranjero que podría invadirnos, sino que era la propia población. El enemigo era interno y teníamos que combatir contra el comunismo. Entonces, la dictadura militar de Stroessner fue una dictadura profundamente anticomunista, no en el sentido de perseguir a un partido específico, el Partido Comunista, que sí fue muy perseguido, sino que porque todo aquello que se oponía al statu quo o salía de ese orden que establecía la dictadura era acusado de comunista. En ese sentido, persecuciones, desapariciones, torturas, exilios de un montón de compatriotas bajo la égida de la supuesta lucha contra el comunismo. En ese sentido, Paraguay no es que en 1989, a diferencia de otros países, recupera la democracia, porque antes del 89, antes del 54 que llega Stroessner, tampoco Paraguay disfrutaba de un régimen democrático, sino que nosotros veníamos de regímenes militares permanentemente, guerras civiles o incluso gobiernos civiles, pero con apoyo de asonadas militares prácticamente desde la independencia del Paraguay de España. Entonces, cuando en el 89 se da el golpe de Estado contra Alfredo Stroessner, es la primera vez que Paraguay empieza a experimentar un régimen donde empiezan a haber libertades públicas, libertad de organización de partidos políticos, aunque las elecciones siguen siendo elecciones muy amañadas, y en el Paraguay con una singularidad diferente a toda la región, que es que existe un partido que hasta el día de hoy sigue siendo el partido hegemónico en Paraguay, que es el Partido Colorado. Un partido de derecha, un partido funcional directamente a los intereses del imperialismo norteamericano históricamente, y que se decantó desde el 54 en adelante de ser funcional a los intereses del imperialismo norteamericano, principalmente asentado en la economía brasilera y esa relación paraguaya con el Brasil de dependencia y subordinación económica, política, militar incluso. A partir del 89 se da un proceso de libertades y de ebullición política, y como Paraguay no tuvo nunca regímenes democráticos muy extendidos en el sentido del tiempo, tampoco la izquierda tuvo la posibilidad de organizarse civilmente con libertades. El Partido Comunista, que es una agrupación que representó por mucho tiempo a la izquierda, siempre tuvo posiciones defensivas porque fueron un partido muy perseguido. Entonces, después del 89, gran parte de la militancia del Partido Comunista Paraguayo provenía de gente que regresaba del exilio, ya era gente muy mayor, y la gente joven que simpatizaba con ideas de izquierda no encontraba todavía un espacio de militancia. Bueno, allí van surgiendo muchas agrupaciones de izquierda que hacia finales de las décadas de los 90, cuando en América Latina empieza a haber un crecimiento de la ola progresista y de izquierda, bueno, influye mucho en Paraguay y nosotros terminamos formando a partir de experiencias de militancia, movimientos juveniles, estudiantiles, sindicales, etcétera, una agrupación llamada Partido del Movimiento al Socialismo que contribuyó, así como otras agrupaciones de izquierda, a la formación de un espacio político alternativo que tuvo su mayor expresividad con la victoria de Fernando Lugo en el año 2008, que duró hasta el año 2012, que fue interrumpida por un golpe parlamentario. Entonces, ese es un poco el contexto de la formación de este espacio político, Alberto. Precisamente desde la victoria de ese presidente que mencionabas en el 2008, fuiste ministro de preparación para la emergencia hasta el 2010. Nos gustaría que nos explicaras un poco, bueno, pues en qué situación te encontraste el ministerio, el cual tuviste que dirigir, y posteriormente cuáles fueron los mayores desafíos, los mayores retos que existían en ese momento. En realidad, más que, porque la pregunta que me haces vos, casi que a uno le daría a pensar que tenemos que hacer un balance institucional. Hay que tener en cuenta que el Estado paraguayo no es una excepción en América Latina en el sentido que tiene muchas irregularidades típicas de varios estados latinoamericanos del capitalismo tardío, en el que la estructura estatal está básicamente orientada a preservar los intereses del statu quo, de la oligarquía nacional, y aquellos
sectores estatales que deberían estar dedicados a atender las necesidades de los sectores populares, los sectores económicamente subalternos, son raquíticas, son casi inexistentes. A diferencia de países como, por ejemplo, la Argentina, el Uruguay, incluso Chile, que tuvieron procesos de desarrollo democrático burgués un poco más intensos y desarrollaron cierto grado de estado de bienestar, en Paraguay nunca sucedió eso. Y el Estado paraguayo fue siempre muy raquítico, muy pobre, y nunca construyó una ingeniería pública como para atender a situaciones en las que generalmente los sectores populares, clase trabajadora, campesinado, indígenas, son los más afectados. Cuando, por ejemplo, existen grandes eventos climáticos adversos, inundaciones, sequías, ese tipo de situaciones, era simplemente dejar a la buena de Dios que pase lo que pase. Total, si mueren son pobres o son indígenas, y apelar un poco a la caridad pública o la caridad religiosa. Bueno, cuando llegamos nosotros encontramos que lo que debería ser un sistema nacional de defensa civil y de prevención de emergencias era básicamente una oficina de asistencialismo, casi como una extensión de la Iglesia Católica para hacer beneficencia. Y tuvimos que trabajar reformulando toda esa visión, planteando que gran parte de las situaciones de emergencia que se producen en nuestros países, y en este caso en el Paraguay, no tiene que ver por una desgracia devenida del cielo, sino que tiene que ver con la precariedad de la infraestructura social de nuestros pueblos y cómo, por ejemplo, la situación de sequía o una situación de inundaciones afecta de manera absolutamente diferente dependiendo de la clase social de la cual uno es parte. O sea, a los sectores populares una inundación le dejaba sin casa y le obligaba a vivir de la caridad pública y ser damnificados. Sin embargo, los sectores ricos y adinerados, incluso si sufrían la adversidad climatológica, tenían forma de cambiar de casa o encontrar otras alternativas. Entonces, incluso allí nosotros veíamos muy claramente cómo los estados nacionales en América Latina y en el caso paraguayo estaban hechos a imagen y semejanza de las clases dominantes y los intereses de la clase dominante, donde las clases populares no solamente no son relevantes, sino que siempre se tuvo la visión y la noción de que simplemente dándole caridad resolvíamos el problema. Ese fue el estado con el que nos encontramos en el año 2008 en la institución que me tocó administrar. Y precisamente, como tú bien decías, ¿no? Ese mandato presidencial no culminó porque hubo un golpe parlamentario. Y es curioso porque desde hace pues más de una década para acá hemos venido siendo testigos de cómo dirigentes de movimientos sociales, políticos y demás, sobre todo en América, ¿no? En Sudamérica, en América Latina, en el Caribe, no solamente a veces pues hay un momento que desde el imperio se les puede atacar, etcétera, ¿no? Sino que además vemos como hay una guerra sucia donde se entrelazan jueces, el sistema judicial, etcétera, y lo que se intenta al final es acabar con esa persona de manera judicial, con esa persona en todos los sentidos, ¿no? Al final dejarlo fuera de juego y de que en el futuro esa persona que tiene unas ideas, pues no puede hacer nada. En tu caso, ¿tú has sentido persecución por tus ideas políticas en el Paraguay? Mira, en los últimos tiempos, en los últimos años, se acuñó un término para referirse a los problemas judiciales que tienen un tinte político que se le llama lawfare. Yo de alguna manera tengo una cierta disidencia con esa visión, porque esa visión casi como que plantea ingenuamente que la utilización de los aparatos judiciales empezaron a aparecer en la guerra política en la última década, en los últimos 10, 15 años. En realidad, los sistemas judiciales en América Latina, y te diría que en el mundo, siempre estuvieron al servicio de las clases dominantes. Solamente que la diferencia es que en épocas de la dictadura el sistema judicial era simplemente una apariencia para tratar de darle algún tipo de formalidad a las persecuciones, a los apresamientos, etcétera, donde ni siquiera en América Latina y en caso Paraguay
ni siquiera se tenían esos presupuestos liberales occidentales del debido proceso, la presunción de inocencia. Entonces se tenía el Poder Judicial simplemente para darle una formalidad a la persecución político-judicial. Pero cuando terminan las dictaduras y empiezan los regímenes democráticos, como ya no se podía hacerle desaparecer a la gente directamente, matarle, asesinarle, torturarle, exiliarle, se utiliza el Poder Judicial para darle formalidad y legitimidad a las operaciones de cancelación política de aquellos que puedan ser una amenaza al status quo. Y claramente, aunque por supuesto que siempre hay dirigentes políticos que eran parte de los sectores conservadores de derecha que también son procesados judicialmente, es sorprendente cómo el sesgo y el peso del Poder Judicial recayó con mucho más fuerza y virulencia sobre los sectores políticos críticos al status quo. A mí me tocó pasar por un proceso judicial que duró más de 10 años, en el que finalmente, bueno, la Corte Suprema de Justicia terminó anulando todo, pero bueno, eso sirvió para que a uno le dejen fuera el cargo público, el escarnio público, que el Poder Judicial con las grandes corporaciones mediáticas trabajan como en un tándem en el que las corporaciones mediáticas construyen una matriz de opinión, criminalizan a alguien y después el Poder Judicial entra allí para dar la formalidad aparentemente legal de esos procesos. Pero el problema, Albert, es que creo yo que en América Latina y en Paraguay incluso, lo que hasta hace unos cuantos años nosotros podíamos decir que era una operación judicial impulsada por los sectores poderosos para poder sacar del camino a los adversarios, hoy incluso nosotros estamos teniendo una regresión en toda América Latina, y Paraguay no es una excepción, en el que ni siquiera esa teoría que se utilizaba del lawfare es ya lo único que tiene la oligarquía a su mano, porque estamos nosotros viviendo ahora en este momento probablemente una de las etapas y de las facetas más agresivas del imperialismo norteamericano. Una faceta que nosotros no conocíamos en las últimas décadas, de violencia e impunidad total, en la que nuestros gobiernos en América Latina están absolutamente entregados, sumisos y tienen una actitud de subordinación directa a los intereses en este momento coyunturales de la Casa Blanca con Donald Trump. Entonces lo que te quiero decir es que en este momento la oligarquía latinoamericana, paraguaya, los sectores de derecha y conservadores, incluso ya ni siquiera respetan esas formas aparentes de la discusión judicial y ya van directamente al uso de la fuerza y la violencia. La avanzada de estos sectores reaccionarios en América Latina en los últimos años es brutal y nosotros aquí en Paraguay también estamos viendo esa situación. Sí, precisamente lo estamos viendo, ¿no? Cómo en Colombia se han amañado elecciones, ganando el candidato que es pro Casablanca. Vimos también cómo no se le dejó estar en las elecciones presidenciales a Evo Morales en los últimos comicios en Bolivia. Vimos cómo en todos los países que antes eran, puede ser no de izquierdas o comunistas, pero sí progresistas, donde había, bueno, pues por ejemplo en Argentina o en otros países o incluso en Honduras, ahora todo es feudo de la Casa Blanca, ¿no? Y entonces la cuestión yo creo que es bastante interesante. Decías, el momento histórico es un momento duro. ¿En qué momento se encuentra el pueblo? Por ejemplo, el pueblo de Paraguay, ¿en qué momento histórico se encuentra? O sea, hay realmente, no sé, semilla, hay pozo, hay fuerza, hay movimientos sociales. ¿Es posible cambiar, darle la vuelta a la tortilla? ¿En qué momento se encuentra, sobre todo para las alternativas, la izquierda, los movimientos populares? Yo sé que puede ser más local, sea más difícil porque en el Paraguay, al ser un país pequeño, que como tú decías, viene de un proceso, de una dictadura muy longeva, es más complejo, pero en general, ¿cómo tú ves el devenir de América Latina?
Bueno, el devenir de América Latina, yo creo que es un devenir que está asignado desde el principio mismo de la historia de América Latina. Es de lucha, es lucha anticolonial. Hasta el día de hoy, nosotros seguimos siendo una región absolutamente subordinada a potencia extrarregional. El caso de los Estados Unidos de Norteamérica, que hace un par de años atrás, muchos teóricos que incluso se denominaban progresistas, planteaban que la teoría del imperialismo ya había sobrepasado, que hoy las relaciones internacionales se basaban en normas y en reglas, etcétera. Nosotros vemos que las relaciones imperialistas hoy se ven de manera absolutamente clásica, sin ningún tipo de disimulo. Mira, imagínate vos, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro o lo que fue su trayectoria política, pero es absolutamente indiscutible que lo que sucedió el 3 de enero en Venezuela fue el secuestro de un presidente. Y mira, muchos pueden incluso decir, no, pero fue fraudulento y cosas así. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué los Estados Unidos de Norteamérica siguen reconociendo a Delcy Rodríguez como la presidenta encargada de Venezuela si Nicolás Maduro fue un presidente fraudulento? Pero vamos a suponer, al ver que lo de Maduro haya sido producto de un fraude electoral. La pregunta es la siguiente: ¿quién le otorga a los Estados Unidos de Norteamérica a decidir qué presidente es legítimo y qué presidente es ilegítimo? Además, quedó clarísimo que el 3 de enero, cuando ellos levantaron el argumento que dijeron que Maduro era parte de un cartel, el cartel de los soles, el cartel del narcotráfico que atentaba, y después, unos días después de estar preso Maduro en los Estados Unidos, dicen el cartel de los soles en realidad no existe, sino que fue simplemente una explicación metafórica de una, etcétera. Pero semanas después terminan liberando a Juan Orlando Hernández, el expresidente hondureño, condenado a 40 años de prisión por narcotráfico, probado, juzgado en los Estados Unidos, extraditado, y que ahora fue devuelto a Honduras para poder intervenir políticamente en Honduras. Claramente ni siquiera nosotros tenemos en América Latina ese llamado Estado de Derecho liberal, donde existe la división de poderes, presunción de inocencia, debido proceso, etcétera. Se está cayendo a pedazos incluso todo el discurso liberal de los estados republicanos sociales de derecho. En ese sentido, Paraguay no escapa a esa realidad, y nosotros en este momento estamos viviendo, y hay que ser autocríticos en ese sentido, estamos viviendo un momento de reflujo de los sectores populares, de las fuerzas de izquierda, en el que hay una hegemonía muy grande por parte de los sectores conservadores, reaccionarios, alineados a esta corriente trumpista a nivel internacional de la extrema derecha. O sea, en Paraguay incluso las élites políticas, sean del Partido Colorado o sean del Partido Liberal o sean de otros sectores, simpatizan con Donald Trump, simpatizan con Milei, etc. El problema está en que las élites políticas pueden simpatizar, pero hay mucho malestar en la sociedad y en el pueblo, malestar que no está encontrando todavía una forma de representación política. Claramente la izquierda y los sectores alternativos en Paraguay, alternativos al régimen oligárquico, tienen un espacio muy grande en Paraguay porque hay descontentos. Mira, hay muchos síntomas en Paraguay que uno puede ver incluso en los procesos electorales. En las elecciones pasadas, que fueron en el año 2023, en las elecciones presidenciales, los dos grandes partidos tradicionales, el Partido Colorado, que es el partido hegemónico, y el Partido Liberal, que es la principal fuerza de oposición, ambos de derecha, ambos de derecha, no nos engañemos, que siempre monopolizaron el proceso electoral, excepto cuando Fernando Lugo en el 2008 había ganado por una amplia coalición, de la cual también era parte del Partido Liberal. Pero en el 2023 emerge una candidatura, digámosle, de esas candidaturas disruptivas que podría simpatizar con posiciones de derecha o de izquierda, no alineada ideológicamente, pero que obtiene más del 20% de los votos. Y en realidad era un voto protesta de una parte de la sociedad que no encuentra representación en la política tradicional. Ahora tenemos elecciones en el 2028, la izquierda no es una alternativa electoral para ganar, pero sí hay un proceso de reorganización de la izquierda para participar de ese proceso electoral, en el que uno de los principales desafíos siempre está planteado en Paraguay es cómo conseguimos desplazar al Partido Colorado del gobierno, cómo desplazamos a ese partido hegemónico. Ni siquiera se plantea un programa muy profundo de transformaciones, pero en ese sentido también hay un sector de la población muy grande que no está encontrando representación
en las propuestas tradicionales y está buscando posiciones políticas más disruptivas. Con lo cual te digo, Albert, la lucha de clases no es algo mecánico, no es un ascenso permanente, está asignada de ascensos y retrocesos, de victorias y de derrotas, y en la historia de nuestra clase más de derrotas que de victorias, pero está en la fortaleza de entender el momento del movimiento del sistema para montar una estrategia acorde a estos momentos. En ese sentido, yo te puedo decir que soy optimista con relación al desgaste que estos sectores tradicionales están ofreciendo al Paraguay y América Latina, y creo que en pocos años más vamos a ver nosotros un cambio de ciclo político. Pues bueno, deseamos realmente que el pueblo del Paraguay, así como los pueblos hermanos de América Latina, puedan resolver estos problemas que viven hoy y que son fruto de ese sistema de explotación capitalista. Y nada, Camilo, ya para terminar, porque no nos queda prácticamente tiempo para más, desearte todo lo mejor. Espero que hayas estado cómodo aquí en esta entrevista, en este especial entrevista aquí en el canal de La Pirinaica, donde realizamos periodismo alternativo, independiente, y que, bueno, pues intentamos de esta manera, con nuestros humildes esfuerzos, contribuir a a hacer ese granito de arena, ¿no? Para que, bueno, otras voces, otras realidades sean conocidas y no solamente lo que uno está acostumbrado a ver en los medios hegemónicos occidentales. Albert, un placer para mí haber compartido contigo estos minutos. Vos estás en una trinchera de lucha muy importante porque estás en una región del mundo que de alguna manera está en el frente de batalla decisivo del curso que va a tener la humanidad. Te deseo el mayor de los éxitos a vos, al pueblo del cual vos formás parte en este momento, a toda esa región, y que puedan contribuir decisivamente a la modificación del orden mundial, porque el orden mundial dominado hoy por el imperialismo norteamericano está llevando a la destrucción de la humanidad. Yo le recordaba a muchas personas en estos días que aquella famosa consigna que en algún momento fue famosa de socialismo o barbarie no plantea que una amenaza de o implantamos el socialismo o vamos a imponer la barbarie. No, no, no. Lo que sucede es que el desarrollo del capitalismo contemporáneo nos lleva claramente a una disyuntiva como humanidad. O la humanidad supera al capitalismo y construye el socialismo, o la barbarie es la única oferta que tiene el capitalismo para el resto de la humanidad. Entonces, gracias por permitirme compartir contigo este tiempo, Albert, y éxitos en las tareas. Pues muchas gracias a ti por estos minutos, ha sido un placer, y hasta aquí este programa de entrevista. No se pierdan nuestros nuevos materiales, síganos para estar informados aquí en La Pirenaica. Un fuerte saludo, camarada Camilo. Abrazos.